cuestión de corregirla, sino que hay que hacer efectivamente una nueva ley. No se puede enmendar. Modificar. Es una ley orgánica que está aprobada, recuerdo a todo el mundo, también por el voto de Carmen Calvo, que ahora se queja con toda la razón, pero que apretó al sí el día que tocó en el Congreso de los Diputados, cuando todos desde el Partido Popular habíamos puesto la luz sobre el problema que en las penas aparecía en esta nueva ley. Entonces lo que ahora tienen que hacer es, con la mayor urgencia, no entiendo cómo no lo han hecho ya, plantear una proposición de ley que lo que plantea es un texto nuevo para enmendar la barbaridad que representa esta ley del solo sí es sí, y que además, en el tiempo en el que se apruebe, que nos vamos al mes de febrero, es que no teniendo como tenemos el mes de enero inhábil, todo lo que ha ocurrido ahora y todos los agresores que ahora van a quedar en libertad, desprotegiendo a las víctimas, que parecía que era lo que más les preocupaba, no hay carácter retroactivo. Claro que no. Por eso, es un drama. Por eso modificar la ley ya no sirve para nada. No, sí sirve para que nos extienda mucho más tiempo. Este es un debate... Claro que sirve, lo que pasa es que este interregno que hay entre este momento de ahora y la nueva ley, pues evidentemente ya no lo repara nadie. Vamos a ver, los que estén cometiendo delitos van a ser juzgados por la nueva ley, porque recoge otros casos, en algunos casos con menos pena de cárcel. Pero Álvaro... Los que hicieron la ley defendieron eso, decidieron. Pero yo tengo dos dudas. De 5 años, la pena mínima va a ser 4. Esa ley la aprobaron y ellas lo sabían. Yo quiero hacer una aclaración. No es la ley de Irene Montero. Es la ley del gobierno de Pedro Sánchez. Eso también. Porque es una ley que se aprobó en el Consejo de Ministros, donde, por cierto, hay un magistrado que se llama el juez Marlaska, que digo yo, el día que en ese Consejo de Ministros dio él también sí a este texto, debería haber sido un poco más responsable. Esperar un momento, que es que creo que es muy, muy importante esta historia. Llevan un año insultándonos permanentemente a los grupos de oposición por ir en contra de esta ley. Una ley que han apoyado Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, que van de hipermodernos y que pretendían sacarnos los colores a los que decíamos, señores, que lo bueno de esta ley lo han copiado ustedes del Pacto de Estado contra Violencia Machista de doña Dolores Montserrat. Y ahora, doña Inés Arrimadas, que pretende marcarnos el camino hacia la moción de censura, es la que, insisto, celebraba una ley que deja a los agresores sexuales en la calle. No, ese es el problema, que estamos llevando el debate a que la nueva ley deja a las agresiones sexuales en la calle, y no es así. Y por otro lado... ¿Pero cómo que no es así, Antonio? No es así. 13, que van 13, Antonio. Lo que acabas de decir no es verdad. Pero que desaparecen dos... los agresores, vamos a ver. Antonio, desaparecen dos tipos. Hasta ahora, la persona que tenía agresión sexual, y no solamente agresión sexual, sino además con corporeidad, tenían penas de entre 3 y 5 años. Pero como en la izquierda están en esta cosa de, no, la reinserción. Pero oiga, que yo creo en la reinserción como cualquiera, pero las medidas coercitivas son imprescindibles para parar estos delitos. Y luego la señora Montero, a mí, que fui el ponente de esta ley y de las diferentes barbaridades que tuve que escuchar en el Senado, me llamaba machista insoportable. Lo mismo que dijeron, por cierto, al ministro Campo, que fue el único que dijo, esto es vergonzoso, y le cesó el señor Sánchez. Responsable Pedro Sánchez. En mitad de este discurso es muy difícil explicar el contenido de la ley y la interpretación de los jueces. Te la cuento yo si quieres. Porque, sí, pero Antonio, perdona, mejor que me lo diga el Tribunal Supremo, que algo más sabrá. No, mejor que me lo digan juristas que están diciendo una cosa un momento y otra cosa lo contrario. Lo que quiero decir es que cuando tú dices, no, deja a los agresores sexuales en la calle, estamos simplificando el debate de tal manera que por un lado Irene Montero dice, esto es la culpa de los jueces que no lo saben interpretar, y por otro lado se está diciendo los agresores sexuales van a la calle, y eso no es Antonio, verdad. Hay una ley que podemos estar a favor o en contra de esa ley, pero que tiene un carácter menos Antonio, para y más cualquier integral. espectador, esto es complicadísimo de hasta explicar. hace un mes, abuso sexual, penas de 1 a 3 años. Hoy, 0. Abuso No. Pero ¿cómo que no, Antonio? Oye, no, perdonadme. Antonio, en la ley desaparece el abuso sexual, que hasta ahora tenía unas penas de 1 a 3 años, y desaparece el abuso sexual con acceso, es decir, penetración anal, vaginal o vocal, que tenía penas de entre 3 y 10 años. Desaparece. Y por eso, en la siguiente... Antonio, desaparece y pasa a la siguiente tipificación, que lo que hace es minimizar las penas
para que los que solamente hacen abuso no sean condenados. Desaparece. Pero entonces, lo más grave, te contradices, ¿desaparece o no desaparece? Desaparece, Antonio, desaparece. Pasa la siguiente tipificación. No. Pero Antonio, un abuso sexual está perfectamente clarificado en el Código Penal. Ahora mismo, si yo abuso sexualmente de una mujer, respecto a lo que dice el Código Penal, que es un abuso sexual, me voy a mi casa de rositas, porque ha desaparecido. Pues nada, Antonio, Mira, si quieres te traigo la ley y te la leo. Sí, pues Antonio, no, si es que he yo me sido la el he leído. ponente, Antonio. Antonio, yo creo que es indudable que la ley está causando Seguimos. efectos perniciosos. Perdón. Pero yo creo que lo más grave es que esto ya fue avisado en su momento. Ahí voy a estar de acuerdo y el contigo. gobierno no oyó ni a los expertos ni a los juristas, que recuerdo que hubo un informe por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial. Progresistas y conservadores se pusieron de acuerdo en decir que esto era una barbaridad. Y hay 3 puntos en su informe que hablan de esto exactamente. Sí, estoy de acuerdo, Álvaro. Y luego, pero es que esto es muy grave, porque se ha demostrado que el sectarismo del gobierno les llevó a aprobar una ley deprisa y corriendo, sin ningún consenso. Mira, y sin hacer la caso a los culpa expertos. no es de los jueces, pero en una semana todos nos hemos hecho licenciados en Derecho. Y te voy a decir una cosa, se está diciendo, esto es la disposición transitoria, que para el gran público en el que me incluyo, hace 2 días no sabíamos ni lo que era. Bien, y ahora dice un jurista, es que si la hubiesen escrito, iba otro jurista y dice, no, si no hace falta que la escriban, porque como está en el del 95 sigue en vigor. Y esto es un debate jurídico que se nos escapa. Pero, Antonio, ¿a dónde Antonio, llegamos? sin debate jurídico. Déjame que aclare esto último, porque la Que no es disposición cierto. transitoria, que es a la que se han acogido el caso de La Rioja para no rebajar las penas, lo que nos dicen los juristas a los que hemos preguntado es que no va a servir de nada, porque si luego esos condenados recurren ante el Supremo, lo que impera siempre es el efecto retroactivo, de tal manera que se beneficia el reo de la ley más, Sí, claro, digamos, pero la reducida en cuanto a disposición condenas. transitoria, pero la disposición transitoria es cuando un reo, aunque le beneficie la nueva ley, Pero ¿por qué su hablamos? condena, por favor, déjame hablar un momento, ¿Qué su estamos condena haciendo? está entre los años que la nueva ley permite. No hace falta rebajarle la pena. Y eso quien lo tiene que decir es el Pero, Tribunal Antonio, Supremo, ¿por qué que lo dirá desviáis el en un mes. foco? Y este debate Pero ¿por qué ¿se desviáis acabará el foco, o Antonio? se potenciará? Quien dice que la disposición transitoria podría haber solucionado algo, a mí me da igual. Porque si realmente hubiera podido solucionar algo, es que encima no la han incluido. No la han O sea, es que... pero me parece importante una cosa, Antonio. Que es un debate Tipo estéril. agravado de agresión sexual. Que esto no me lo invento yo. Está aquí, las medidas coercitivas. Antes de la reforma, entre 12 y 15 años de prisión. Post, señora Montero, Pedro Sánchez, Inés Arrimadas y todos los que aplaudían esta norma, 7 años de prisión. Eso es una- no, Bueno, sí, pues, sí, eso, oye, eso sí es así. Oye, eso sí es de- así. Y lo anterior dejadme- también. Las penas son dejadme menores. que Eso, vayamos